louder, louder. Listen up, getting louder, louder, louder. Listen up, 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 speaking softly, softly now. Listen up, softly, softly now. Listen up, speaking softly, softly now. Listen up, softly, softly now. Listen up, louder, louder, louder. 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 El crecimiento del sector de la construcción se ha descontrolado. Muchas promociones esconden operaciones turbias o directamente fraudulentas. El escándalo más sonado será el de Sofico, un grupo de empresas que vendía acciones a pequeños ahorradores a los que prometía una altísima rentabilidad. Pero llegó la suspensión de pagos y cientos de inversores perdieron su dinero. Altos cargos militares y figuras de peso del régimen están implicados en el fraude. Estalla el escándalo Sofico. El negocio de Sofico era simple. Para obtener financiación, Eugenio Pedro y sus socios ofrecían a los inversionistas la adquisición de uno o más apartamentos en un complejo turístico, cuyo alquiler era gestionado por Sofico con una rentabilidad de un 12%. Para poder pagar su porcentaje de beneficios a los propietarios, Sofico necesitaba obtener una rentabilidad muy alta y para ello constituyó Sofico Renta, para captar nuevos inversores. Al final, 17.000 personas participaron en el negocio y terminaron perdiendo todos sus ahorros. Estrangulados por los bancos, los dueños de Sofico utilizaron el dinero que aportaron los nuevos propietarios para pagar las deudas atrasadas y así llegó el escándalo. Los promotores de Sofico se creyeron en posesión de una fórmula financiera mágica y su sueño acabó en pesadilla. Uno de los directivos huyó a Sudamérica con gran parte del dinero metido en una maleta y el proceso judicial se prolongó años. La diferencia con Matesa era que el dinero en Sofico no era del Estado, sino que procedía de millares de pequeños ahorradores. Los escándalos del franquismo demuestran la categoría social de sus protagonistas, la impunidad con que realizaban sus operaciones y la persistencia de la corrupción a lo largo de los años. Reclamo que te llama, el acatar de los memos, el regaño
si es la voz del amo. Llega por la madrugada y aunque haces que no te enteras, se ha instalado en tu almohada ese imán en tu nevera. Los monos que hay en tu cara es el clavo de tu rueda, lo quemado de tu tostada. Como sálvese quien pueda, que la pluma y esa espada huele a rabia contenida, sabe a euforia desatada. Es una canción suicida, dolorida y desgarrada, que es la voz de la movida. Y tú sin amo no eres nada, tú sin amo no eres. Mientras tanto buscas el sonido de la voz de mando, solo lo prohibido puede darte tanto. Te haces el dormido pero estás temblando, estás temblando. Mientras tanto buscas el sonido de la voz de mando, solo lo prohibido puede darte tanto. Te haces el dormido pero estás temblando, estás temblando. Viene un señor que puede solucionarnos el problema de la rentabilidad. Volverá más tarde. Descanse un momento. Hay un hombre que posiblemente pueda ayudarle a resolver este problema. Soy el hombre de Sofico Renta. Sí, es el hombre de Sofico Renta. Recíbalo, puede ayudarle. Durante los años 60 del pasado siglo se desarrolló el boom turístico en plena dictadura franquista. Fue en esos años en los que, por ejemplo, la Costa del Sol fue un lugar en el que atraía a toda la clase media, y para ello había que construir muchos edificios. Es en esta época cuando surge una empresa, Sofico, que fue el caso más sonado de estafa al final de la dictadura. La Sociedad Financiera Internacional de Construcciones, Sofico, fue fundada en 1962 por el empresario almeriense Eugenio Peidró Salmerón. Este había emigrado desde Almería en los años 30 a Barcelona y fue allí cuando le pilló la guerra civil, y aprovechó el conflicto para luchar al lado del bando franquista y empezó durante la guerra a tejer innumerables contactos. Durante los años de la posguerra creó diferentes sociedades y diferentes empresas y le fue muy bien, y aprovechó el boom del turismo para desarrollar esta empresa Sofico. Esta inmobiliaria se convirtió en una gran constructora de apartamentos en la Costa del Sol durante la década de los 60 y principios de los 70. Su fórmula fue tan sencilla como impactante. Intentaba convencer a pequeños inversores para la construcción de estos apartamentos turísticos y les prometía una rentabilidad anual del 12%, muy por encima de la que ofrecían los bancos de la época. La propuesta de Sofico pasaba por administrar durante los 10 primeros años los apartamentos, y durante ese tiempo devolvía el dinero invertido a esas personas. Y una vez que pasaban esos 10 años, el apartamento era propiedad del inversor. Como en toda estafa, Eugenio Peidró creó un entramado de sociedades paralelas para seguir pagando a sus inversores el 12% prometido.
Buenos días. Buenos días. Quiero invertir mi dinero. ¿Ya sabe qué garantías da Sofico? Por eso vengo. Ah, ¿ya las conoce? Estuve allí, en la Costa del Sol. Recorrí los 41 edificios uno por uno. Y me dije, esto es un buen negocio. Y aquí estoy. Por eso podemos dar el 12% de rentabilidad. La realidad de Sofico me ha convencido. Aún así, para poder disimular el agujero financiero ante las autoridades competentes, Eugenio Peydró empezó a tirar de influencias y metió en el Consejo de Administración de Sofico a militares y a gente muy importante dentro del régimen franquista. Con esta medida, Eugenio Peydró quería dar una imagen de solvencia financiera que no tenía Sofico. A finales de 1974, las empresas del grupo se empiezan a declarar en suspensión de pagos. Y es cuando se destapa toda la verdad. Y se descubre que Sofico tenía un desfalco de varios miles de millones de pesetas y debía esa cantidad a sus más de 25.000 inversores. Los altos tipos de interés fomentan la aparición de fondos de inversión en todos los sectores. Entre ellos destaca Sofico. Mediante una fuerte campaña publicitaria y el pago de elevados intereses, Sofico consigue que miles de pequeños ahorristas inviertan en sus empresas. Pero el 12 de diciembre, Sofico presenta suspensión de pagos y expediente de crisis a no poder afrontar las deudas. Cuando aún está fresco en la memoria de los españoles el caso Matesa y en medio del enrarecido clima político que vive el país, un nuevo escándalo económico salpica a personas ligadas al régimen. Sofico, Sociedad Financiera Internacional de Construcciones, creada en Málaga, gozaba hasta ahora de una fuerte posición en el mercado inmobiliario y era uno de los símbolos del turismo español. Tras el hundimiento de Sofico, la mayor parte de los afectados no logra recuperar su dinero y algo más de 2.000 trabajadores quedan en la calle. El fraude de Sofico volvió a poner a la familia Franco en el primer plano de los escándalos. El tema está en que tras la empresa Sofico apareció Luis Nieto Antúnez, hermano de Pedro Nieto Antúnez, uno de los hombres de confianza de Franco, vinculado a su vez a Juan Marc, a las empresas de Juan Marc, y vinculado, miembro de la Casa Civil, Casa Militar. Los personajes que aparecen detrás de Sofico en el fraude vuelven a ser los personajes del Pardo. Entonces, digamos que la importancia que tuvo Sofico es cómo se trató de tapar toda la relación, y se tapó, de hecho, toda la relación directa de la familia Franco y la corte del Pardo, los personajes de la Casa Civil y Militar de Franco que participaban en todos los negocios vinculados a la familia, se trató de tapar hasta el último momento. Entertainment.
13 años después, en 1987, se produce el juicio de Sofico, en el que se sientan en el banquillo solo dos acusados: el constructor y empresario Eugenio Peydró Salmerón y su hijo Eugenio Peydró Brillas. El tribunal condenó al padre a 9 años por un delito continuado de falsedad y otro de estafa, y a su hijo a 2 años y 4 meses de cárcel por los mismos delitos. Además, les condenó a pagar más de 5.000 millones de pesetas a los inversores que habían metido su dinero en Sofico. Pero bueno, ellos recurrieron la sentencia, nunca fueron a la cárcel y es más, se declararon insolventes para no hacer frente al pago de la indemnización. A los pocos días, Eugenio Peydró Salmerón murió de un cáncer y en 1991 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que había dado la Audiencia Nacional condenando al padre y al hijo. 13 años tuvieron que esperar también los afectados por la estafa de Sofico para ver juzgados a su fundador Eugenio Peydró Salmerón, que falleció pocos días después de ser condenado a 9 años de cárcel, y a su hijo Eugenio Peydró Brillas, condenado a 2 años de prisión. Bueno, ¿cómo es posible que pudiéramos publicar nosotros Sofico desahuciado en la portada de un semanario en la época de Franco, ¿no? Con Franco vivo, ¿no? Nos dio un poco de miedo, la verdad que lo pensamos seriamente, porque antes de publicarlo teníamos todos los datos confirmados, ¿no? Y había una crisis muy fuerte, los bancos ya no le daban crédito, los inspectores de Hacienda estaban vigilando, sabíamos desde dentro y desde fuera información bastante buena y contrastada de que estaban en las últimas, y lo que hicimos fue publicar los datos que teníamos asegurados y contrastados como ciertos, de modo que la dictadura no pudo hacer nada contra nosotros, a pesar de que los administradores de Sofico, el Consejo de Administración, incluía gente muy importante del ejército de Franco, de miembros o familiares de miembros del gobierno, del ministro de Marina, del ministro Antúnez, del general Cabanillas, etcétera. Nos asustó un poco ese tipo de nombres, pero creo que hicimos un servicio al país y a la democracia que había de venir publicando este tipo de cosas, porque advertimos que por debajo de la dictadura, como no había libertad de expresión, estaban ocurriendo cosas terribles, una corrupción permanente y muy extendida. Estaban engañando a los pensionistas, estaban engañando a los ancianos, a la gente que tenía pequeños ahorros, y no había defensa, no se podía publicar. Por eso la publicación de Sofico desahuciado llamó la atención a muchos pequeños ahorradores para que no pusieran el dinero en este tipo de empresas, que eran prácticamente empresas piramidales. Funcionaban como la bicicleta, pedalea rápidamente, pero cuando deja de pedalear te cae estrepitosamente. Y esto es lo que pasó con Sofico. Podían pagar los intereses enormes que iban prometiendo, del 12 y el 20%, si otra gente iba poniendo dinero para pagar los intereses. Cuando dejaron de poner, se fue a la quiebra. Bueno, durante el franquismo es que durante muchos años nunca se pudieron publicar los escándalos. Es que no había libertad de expresión. Es que el dictador tenía el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en su propia mano. Entonces podían hacer de su capa un sayo. La corrupción era total y general, porque nunca podía denunciarse. Nunca supimos realmente, supimos que había, pero no se podía decir. Y realmente en Doblón éramos muy jóvenes, un poco locos, pero nos lanzamos a sacar desde la corrupción más pequeña a la más grande. Por ejemplo, la contrarreforma agraria de aquel gobierno, agua pública para fincas privadas. Parece una tontería esto, pero en medio Franco vivo, decir que el gobierno está utilizando las máquinas de Lirida, dinero público, para hacer pozos en las fincas de los franquistas, gratis, claro, agua gratis, gratis total. Esto era un escándalo en la época. Ver máquinas del Estado adquiridas con el dinero de todos los españoles que penetraban en los latifundios privados para realizar sondeos prohibidos y poner en regadío cientos de hectáreas que nunca serán expropiadas. Decíamos, las pecaminosas máquinas de Lirida se dedican ahora a la contrarreforma agraria. Nadie regaló la democracia, la conquistamos, nos secuestraban continuamente. Afortunadamente hay un tío que se llama igual que yo, en la guía telefónica, que se llama José Antonio Martínez Soler, y es jardinero. Y la policía iba a detenerle continuamente. Y decía, no, yo soy el jardinero, el periodista es otro. Pero vamos, realmente vivíamos, sí, peligrosamente, pero con una enorme ilusión por un futuro democrático y en paz. Pero escándalos, así. Tirones en las piernas, musculares.
cuello, por las salpicaduras de coche chapucero, tobillos hinchados, pies amoratados, de correr delante de los que van a caballo. Hipertensión en las arterias, fumas demasiado y el aliento no te llega, incómodos pinchazos en codo, terminarlo con una garrafa de tintorro, cardenales por todo el cuerpo, de pelotas de goma que salieron a tu encuentro, agujetas, malestar general, estás muy enfermo, ¿quién te puede curar? Solo hay un médico especializado en enderezar a los inadaptados. Solo hay un médico especializado en enderezar a los inadaptados. Doctor Tricornio, 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 y el alumno pelota del demonio. En la cabeza, bolsa de basura, Lluvia de golpes sin magulladuras, toalla mojada no deja marcas, ese pecho fuera, las manitas altas, que mal se respira debajo del a la agua, guarda de tu novia le vamos a dar caña. te hace cosquillas el alto voltaje, Oye, pegarle un tiro a tu padre. hombros y muñecas entumecidas, De firmar fachadas prohibidas, muros, paredes, y monumentos, para incordiar al ayuntamiento, inflamación de rabadilla, caíste de espaldas pensando en tirachinas, ardor de estómago, náusea constante, que puede quitarme esta resaca lamentable. Solo hay un médico especializado en enderezar a los inadaptados. Solo hay un médico especializado en enderezar a los inadaptados. Doctor Tricornio, 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 y el alumno pelota del demonio. Tuve una llamada telefónica de una voz que yo no distinguí para nada, con un nombre falso, que me decía: mira, Hams, mira en el boletín oficial del ejército del fecha tal, página tal, el cese y el nombramiento que aparece. Este que me llamaba, que sabía de qué iba, me dijo: pues están haciendo una purga de todos los mandos intermedios, jefes y oficiales, que no son completamente franquistas. Y el 14 de febrero del 76, a los 2 meses de la muerte de Franco, publiqué una portada que, para disimular el tema de fondo, que es la purga de los jefes y oficiales de la Guardia Civil, se llamaba, eran 2 guardias civiles en la portada, y ponía: de Vega a Campano, ¿cómo es la Guardia Civil? Y al final, mi artículo, que firmé con el nombre de mi padre, y ahí publico los ceses y nombramientos de algunos jefes y oficiales de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Que en cuanto se publicó eso, el alto Estado Mayor de la Guardia Civil, el propio Dirección General, dijo: aquí hay alguien ha filtrado esto, aquí hay alguien dentro, tenemos un traidor. Y el 2 de marzo, pues nada, salí con mi coche, un R12, me acuerdo, para ir a la imprenta, a Alcobendas, para sacar la revista, el semanario Doblón. Salgo de las matas, doy la vuelta y se me cruza un coche y se para allí mismo. Digo: pero este tío, ¿qué hace aquí? Yo era a las 8 y pico de la mañana para ir a la imprenta. Y en ese mismo momento veo que abren las 4 puertas y salen unos tíos allí con metralletas,
Yo pensé que eran 3 o 4, o 3 y el conductor. Vi que salían allí con una metralleta y además cara descubierta, ¿eh? Y dije, hostia, aquí pasa algo. Entonces, en ese momento dije, aquí pasa algo. Miré por el retrovisor para ir marcha atrás, para salir por la otra calle, y venía un señor mayor con el pelo rizado, así un poco blanco, así, con una pistola en la mano, que debía ser el jefe del comando. Y claro, ni podía ir para atrás ni podía ir para adelante. Pues, ¿qué hago yo aquí? En ese momento ya tenía un tío encima, que me abrió la puerta, y dijo, no hagas nada, esto es un secuestro, y me echó un líquido. Yo cerré los ojos, estaba allí todavía, y yo ni abrí los ojos ya nunca más, claro, porque me empezaba a quemar el spray ese, ¿no? Me sacaron del coche, me pusieron las esposas así en la espalda, me pusieron un esparadrapo por los ojos, unas gafas de sol, un gorro, un sombrero, lo que fuera, y me sentaron en mi coche en la parte de atrás. Y uno de ellos se puso a conducir el coche. Bueno, echamos a andar, y yo no veía nada, pues estaba todo oscuro, no sabía dónde me llevaban. Por la carretera, luego muchas curvas, para arriba, para abajo. Yo pensé que estaba en Navacerrada, ¿no? Porque estaba allí cerca, pues me habrán llevado al monte. Me sacaron del coche y había capoteo así como de nieve, charcos, agua. Yo pensé que estaba en un garaje, fíjate. Y estaba en el Alto de los Leones, con un frío, que pues, había nieve y charcos de agua y nieve. Por el camino me dijeron que era un secuestro y que si pagaban el rescate me soltarían. Yo dije, bueno, el rescate, mi padre es un contable en una gasolinera. No creo que tenga dinero para ningún... Sabemos que tienes contactos. Era todo como si fuera un secuestro por dinero. Yo no me creía ni una palabra, ¿no? Pues ya sabía de dónde venía, desde el primer que vi las herramientas estas que traían, que eran reglamentarias, ¿no? Digo, pues madre mía, ya sé de qué va esto, ¿no? Pero no dijeron nada hasta que llegamos al sitio ese, me sentaron en una piedra y entonces me empezaron a preguntar por el artículo y por quién me había dado la información. Dice, no te va a pasar nada en cuanto nos digas quién te ha dado la información. Estamos buscando a 2 generales importantes en la Guardia Civil, sospechosos de que son ellos los que te han dado la información. Dije, pues no sé ni quién es, no lo conozco, tal. Fue así, fui al Boletín Oficial del Ejército, saqué nota de todo aquello, tal y cual, conté exactamente cómo había sido. No se lo creíamos, pues, a hostias para acá, otras para allá, patadas. Y uno que se me llamaba a decir, me quitaron los zapatos y me golpeaban en la planta de los pies. No me quitaron los calcetines, eso se lo agradezco, porque hacía un frío allí que pelaba. Pero veía un verbajo de esos que llevan ellos, o algo, una porra, y aquello debía doler, pero no lo recuerdo bien el dolor. O sea, lo que os puedo decir de verdad es que la mente humana es increíble. Borra lo que no conviene y recuerda y refuerza lo que conviene. Oh, madre mía, estuvimos así 7 horas. Bueno, hasta que antes de atardecer ya, uno de ellos, te vamos a quitar el esparadrapo este que tenía, un dolor tremendo, y entonces por fin pude abrir un poquitín los ojos y vi a un tío enfrente, al lado mío, con una capucha con la de ETA, ¿no? Un pasamontaña, ojos verdes, creo que eran verdes, y un pistolón enorme. Yo nunca he visto una pistola tan grande. Yo creo que era seguramente un silenciador, ¿no? Que la habían alargado para que no se oyeran los tiros. Bueno, un pistolón a 2 palmos de mi frente, ¿eh? Y me dijo, mira, no tenemos más tiempo que perder, voy a contar hasta 3. O me dice los nombres de los 2 generales que buscamos, o te quedas aquí. Pacto de los bichos, aquí te dejamos. Entonces cogí la pistola, me apuntó entre ojo y ojo, en la frente, dijo 1. Digo, pero si no puedo decir nada, si es que no lo sé, es que me podéis matar, pero no lo sé. Antes de decir 2, hizo así con la pistola y se apartaron los que había detrás, que se ve que no tenían pasamontaña para que no le vi la cara. Se apartaron para que no les salpicara la sangre, o sea que tenía, todo parecía verosímil, una ejecución simulada, ¿no? Entonces el tío dijo 3 y no disparó, sino que los de atrás, con la culata de la metralleta, a machacarme, a meter por el suelo, me pisotearon, cabreados, tal. Y dijeron, vamos a ver, tienes una posibilidad de salir vivo de esta. Entonces me empezaron a dictar José Antonio Martínez Soler con DNI, tal, y el DNI, con domicilio, tal, lo que ponía mi carnet, todo. Declaro, bajo juramento, no sé qué, una fórmula de esas suyas, oficiales, que... Y entonces ahí empezaron a darme cuenta qué querían con ese documento. Que recibió la llamada del general Sáez de Santa María
que era el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, a quien Campano no había podido quitarse de encima. Fijaros que este fue uno de los que nos salvó del 23F luego, porque luego fue nombrado jefe de la Policía Nacional y estuvo a favor de la democracia. O sea, que querían quitarse al número 2, número 3 de la Guardia Civil, que era demócrata. Entonces dice, y ahora firma en Guadalajara a 4 de marzo de 1976. Y digo, Guadalajara, tú firma eso. Yo firmé allí con una metralleta en la espalda, no veas, firmo lo que me digan. Y tienes el coche con las llaves puestas en la fuente del Alto de los Leones, arriba en Guadarrama. Cuenta hasta 500 antes de moverte. Me fui al bar y entonces desde ahí hay un teléfono, todos los teléfonos estaban en las paredes, ¿no? Llamé a mi mujer, a la revista Ciudadano, y le dije, Ana, no repitas nada de lo que te voy a decir, ni digas nada a nadie de lo que te voy a decir. Coge tus 2 caballos y ven a recogerme, que he tenido una serie de problemas, mi coche está roto y me tienes que recoger y llevarme a Madrid. ¿Pero qué te pasa? Te estamos buscando todo el día en Doblón, la revista, que nadie sabe dónde estás, todo el mundo buscándote. Díaz Herrera nos dijo que se sabía quiénes habían sido. ¿Usted llegó a...? Sí, se sabe, yo no quiero saberlo. Vamos a ver, una amiga mía que trabajaba en el Ministerio del Interior me llamó un día, ya en Democracia, y me dijo, oye, está aquí la lista de los que te secuestraron. Te lo digo porque está como en su hoja de servicio, como si fuera un servicio prestado. Los papeles, ¿no? Digamos, de los... Sí, no había ningún problema. De la Bastille, sabían quiénes habían... Parece que era un comandante y algunos oficiales. Se podía entrar en terrorismo de Estado, entonces del Estado fue... Sí, era de los primeros terroristas de Estado así visibles. Fui el primer desaparecido, ¿no?
reap is what you sow. I wanna stay. Please let me get away.